Buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia del primer trimestre del 2025. En esta ocasión, hemos preferido coger una fotografía del Capitolio, así con una vista un poco sombría, un poco pues qué es lo que está atenazando, ¿no?, el poderío americano y con los cambios estructurales que está incorporando Trump en todo, en casi todo, en relaciones internacionales, geopolítica, etcétera. Pues está provocando una fuerte sacudida en todos los sentidos, ¿no? Analizaremos esto, por supuesto. Empezamos. En primer lugar, veremos la rentabilidad agregada de clientes Visan, luego haremos una vista de pájaro, de cómo están yendo el mundo. Después hablaremos de lo que llamamos Trump Wars, que es como Star Wars, pero con Trump de protagonista. Después hablaremos de Visa a largo plazo y en concreto cómo está yendo el protocolo pólvora y la cobertura en divisas. Muy bien, en primer lugar, en este primer trimestre en Visa hemos acabado con una rentabilidad en positivo de un 1%. El asset allocation que teníamos era a finales del año pasado, un 80% en largo plazo, un 13% en pólvora y un 7% en blindaje. Era una allocation normal a vistas a largo plazo y siguiendo las planificaciones agregadas de todas las familias. Sin embargo, hemos tenido que ejecutar en marzo el protocolo pólvora, lo que ha reducido algo la pólvora, y este 3 y pico por ciento, casi un 4%, ha ido a parar a largo plazo. No ponemos los decimales, pero estamos hablando de casi un 3 y pico, no llega al 4%. ¿Qué tal ha ido la rentabilidad? Pues vemos que en este primer trimestre del 2025 Visa ha subido un 1%. En Europa y en España, más concretamente, los mercados bursátiles han subido. La vivienda sigue subiendo, lo que da una sensación importante de riqueza aquí en España, pero la renta fija ha caído. De todos modos, el panorama internacional y de inversión no es el mismo. De hecho, si cogemos la matriz que ponemos de forma habitual de las rentabilidades, en este primer trimestre a nivel, si tú fueras un inversor internacional, estarías perdiendo dinero en todo, tanto en rates como en bonos, como en renta variable. Y a finales del trimestre, a 31 de marzo. No hablemos de las caídas posteriores que han sido muy, muy superiores, ¿no?, a lo que estamos comentando aquí. De hecho, deberías estar perdiendo en promedio un 2,5%. Lo único que ha ido bien han sido las commodities, especialmente el oro y la plata, especialmente el oro. Bien, seguimos en un mercado alcista, secular alcista. Esto es el mercado americano y sigue. Nuestra tesis sigue siendo que desde un punto de vista cíclico el final debería estar en el 2030-2032, que también creemos que coincide con el final del poderío americano y que con un traspaso ya hacia China. Esto lo hemos comentado muchas veces, pero eso no significa que Estados Unidos desaparezca, ¿no? A veces la gente, oye, es que acaba el imperio americano a favor del chino y ¿qué pasa? ¿Que Estados Unidos desaparece? No, seguirá, como cuando Inglaterra siguió perfectamente pasándole el testimonio a Estados Unidos, o Francia lo hizo a favor de Inglaterra. Las cosas no son tan blanco y negro, ¿no? Son cambios graduales, pero hay momentos de máximo apogeo y ahora estamos llegando al momento final americano. A pesar de la crisis que tenemos ahora mismo bursátil, el mercado sigue siendo alcista y fuertemente alcista, así que lo analizaremos en breve. ¿Qué ha pasado? Aquí vemos el mercado, el S&P 500 americano. Estamos cogiendo más Estados Unidos porque es de donde vienen todos los problemas bursátiles y económicos en estos momentos, ¿no? El mercado, aquí vemos a finales del trimestre y aquí vemos cómo se inicia, esto es el final del trimestre, perdón, ya había habido en marzo una caída dentro de la normalidad y aquí ejecutamos el protocolo pólvora. Y estas caídas son muy habituales, suelen suceder una cada año, como mínimo, ¿no? Sucedió en julio o agosto del año pasado, también sucedió una, y cada X tiempo, pues ya en 2023 también una, y esto, claro, fue la sucesión de varias de ellas seguidas, que esto sí que produjo pues una situación importante de crisis. Pero nada que no nos asustara. Lo que pasa es que lo que vino después ha sido pues una caída en vertical y realmente muy fuerte, ¿no? Llegando a testear los máximos del 2022, es decir, que el mercado americano ha retrocedió de principios del 2022, o sea, una corrección importante. Pero claro, esto también hay que verlo en perspectiva. Aquí vemos esta tendencia, que es la tendencia secular que marca desde el último gran mínimo, que es el de la pandemia, y vemos que no llegó a romper a la baja esta tendencia.
¿Qué significa? Que en algún momento lo hará. Bueno, marcar un buen mínimo implica, en cierto sentido, romper esta tendencia, debería. No sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero lo más sano, verdaderamente, sería una rotura a la baja de esta línea para luego marcar un mínimo muy bueno, muy fuerte, para seguir luego al alza. Si sucediera este escenario, estamos preparados perfectamente. En la caída primera ejecutamos el protocolo pólvora aquí y bueno, pues estamos evidentemente preparados para, si es necesario, ejecutar un segundo disparo o un tercer disparo. No creemos que vayamos mucho más allá, aunque nunca se sabe. Este mercado es especialmente volátil. Está marcado mucho por las redes sociales y especialmente lo que hace Trump, ¿no? Esta es su cuenta particular, la que tiene en su red social. This is a great time to buy, dijo, justo aquí, cuando el mercado estaba en máxima tensión, se estaban produciendo todos los cambios fortísimos que había con todo el tema de los aranceles, y él 4 horas antes de una subida histórica del 9% en un día de Estados Unidos anunció comprar, ¿no? Yo creo que básicamente lo hizo para mucha gente de su entorno que quizás sí que estaban empezando a comprar, pues para que esta sea información pública, que cualquiera con leer su cuenta, que es de las más seguidas del mundo, o sea, es una información pública, pues pueda comprar. Pero fijaros a qué nivel estamos, es decir, vamos a golpe de tweet, vamos a golpe de información inmediata. Y de hecho, actualmente Twitter y los canales de comunicación de redes sociales es el principal canal de comunicación. No olvidémonos de Wall Street Journal, The Economist y toda esta historia. Esto ya ha pasado al pasado. Realmente el mundo se mueve por ritmo de tweets. Y es así, pero es lo que hay. Aquí vemos el momento, ¿no?, en que se produjo this is a great time to buy. Hizo lo mismo en 2018, cuando estábamos en noviembre, diciembre de 2018, que el mercado también estaba cayendo con muchísima fuerza, dijo exactamente lo mismo. Él también era presidente, dijo, es un buen momento para comprar, y efectivamente el mercado subió un 20% un año más tarde, ¿no? Yo no digo que el mercado tenga que subir un 20% un año más tarde, pero bueno, de entrada ya subió un 9% en un día, ha cedido gran parte de las pérdidas. Pero bueno, es como digamos el put, el apoyo que hace Trump al mercado después de haber reventado con todo el tema de aranceles, pues la ayuda, ¿no?, que intenta mostrar. Pensad que había hecho un informe el mismo día 9 de abril, Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo, a las 12, a la 1 menos 3 minutos de la tarde americana, diciendo que bueno, pues Estados Unidos entraba en recesión, ¿no?, para 73 minutos más tarde volver a publicar lo mismo diciendo, no, ahora no entraremos en recesión. Esto justo después de Trump anunciar una pausa de 90 días en todo el tema de los aranceles, para dar tiempo a empezar las negociaciones y que las negociaciones surjan con un ritmo normal. Bien, aquí vemos datos desde el año 2007, cómo la gente, en general, el mercado suele, en momentos de crisis importantes, suele disparar y poner el dinero en fondos monetarios, ¿no?, por el miedo, es normal, ¿no? Aquí vemos los picos de entrada de dinero en este estupendo gráfico de macrocharts, que fijaros cómo suele coincidir con mínimos de mercado, el momento de máxima tensión. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que realmente coincide? Coincide con el mínimo, es el momento de máxima aportación oye, sale del mercado porque no aguanto más este dolor, ¿no?, de estar perdiendo dinero. Esto simplemente en el momento en que empieza a reducir el dinero de monetarios, porque se vuelve a invertir, es cuando marca el mínimo. Pero mientras siga subiendo, pues puede seguir la corrección en curso. Por ejemplo, estos son 2018, lo que hablamos, ¿no? Aquí Trump escribió otro tuit diciendo que era buen momento para comprar, no le faltaba razón, y vemos cómo el pánico fue importantísimo, ¿no?, la entrada masiva de dinero en fondos monetarios, ¿no? ¿Cómo es que estos picos de aquí son más altos que los que había antes? Bueno, pues porque con el paso de los años la masa monetaria, el billete, digamos, verde, el número de billetes verdes que hay en el mercado era muy superior y se imprimió muchísimo dinero, pues que evidentemente influye al mercado, ¿no? Lo mismo pasó durante la pandemia, subió muchísimo y durante mucho tiempo se puso mucho dinero en cash, y cuando empezó ya a bajar de forma importante, bueno, el mínimo ya se había producido, pero digamos que ya marcó un signo clarísimo de que el mercado vuelve a estar subiendo de forma importante. ¿Esto es una señal inequívoca? No. Pensemos 2022, marcó un mínimo, subió y volvió a caer. O sea, no hay ninguna señal que sea perfecta y lo sabemos, pero es ver y revisar cómo está yendo. Actualmente la entrada de dinero en el mercado monetario ha seguido subiendo y de hecho estos
pánico, lo que vemos aquí, esto es pánico, esta subida en vertical, y veremos hasta dónde llega, quizás sigue subiendo. En principio se está empezando a calmar, en principio, pero veremos cómo sigue. Después vemos aquí los reportes de los analistas hablando de la evolución de las empresas, diciendo si vemos las líneas rojas hacia abajo significa que bueno, pues es una expectativa bastante negativa de resultados empresariales. Y en este caso, fijaros que vemos cómo se acumulan la expectativa negativa en momentos de mucho estrés, ¿no? Aquí. Normalmente son picos de estrés, de que esto va a ir muy mal, ¿no? Entonces, es otra forma de verlo. Aquí hubo muchos picos de este estilo, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Bueno, os hago yo, esperad, lo pongo aquí. Y surgen varios picos también de estrés, de malas expectativas de parte de los analistas bursátiles y que bueno, suele coincidir con los mínimos. Ahora mismo hemos llegado a este punto también. Bien, aquí vemos de Charlie Vilelo interesante, ¿no? Momentos en que ha habido 4 días de caídas en picado, que es lo que sufrimos en abril, a principios de abril. ¿Qué ocurre luego, no? Un año, 3 o 5 más tarde. Básicamente se remonta a 3 escenarios, que es el crack del 87, el 2008, el 2020, el 98, que fue la crisis asiática que hubo, y el momento, digamos, más crítico del .com en 2002, ¿no? Fueron momentos de pánico, caídas casi en vertical, ¿no?, del mercado. ¿Qué ocurre? Pues bueno, normalmente un año 3 y 5 más tarde suele seguir subiendo, suele estar más alto el mercado. Esto no quita que durante este primer año haya cosas que no están tan bien, ¿no? Por ejemplo, hubo retrocesos importantes en el año 2000, pero nunca fueron pánico de este estilo, ¿no? Caídas fueron cayendo poco a poco y cayendo hasta que hubo realmente el último pánico, fue en 2022, ¿no? En 2002, perdón. Pero no somos tan optimistas a corto plazo, es decir, a corto plazo puede pasar de todo. Vemos cómo en momentos de gran tensión de mercado, días más tarde, incluso semanas más tarde, el mercado puede haber corregido aún más. Con lo cual no es bueno tener ahora una cierta complacencia, decir, bueno, lo peor ha pasado, a principios de abril fue brutal, el mercado rebotó con el tuit de Trump y ya está todo arreglado. Bueno, puede que sí, puede que no, pero la historia te demuestra que, y esto pasó hace muy poco, ¿no? Pues que 2-3 semanas más tarde las probabilidades son en que el mercado esté peor, más bajo aún, ¿no? ¿Y por qué? Porque normalmente pues, se produce un mínimo, el mercado puede rebotar, pero normalmente el mercado dice, seguro que hemos hecho el mínimo, vamos a probarlo, y brum, vuelve a derrumbarse para testear el mínimo. Esto no tiene por qué pasar siempre y a veces la recuperación es muy fuerte y casi inmediata, pero a la vista está que no hay ningún resultado exacto. Las probabilidades son mixtas y hay bastantes probabilidades de que el mercado vuelva a mínimos. Esto que vemos aquí es un gráfico que hablábamos en la antigua presentación, que un muy buen cliente de la casa nos estuvo explicando. Oye, no puede haber una crisis, una de burbuja, ¿no?, americana, y nosotros consideramos que, que el mercado, por un tema de ciclos, tenía que seguir creciendo y nos encontraríamos en una situación complicada, como la que estamos viviendo ahora, pero ya 2026-2027, con muchas probabilidades de que se produjera un nuevo máximo en este año 2025. Esta era nuestra tesis, siguiendo un proceso de ciclos natural. Bueno, a la vista de los cambios enormes que ha producido Trump y son realmente de primer nivel, pues el mercado ha reaccionado como tenía que hacerlo. Ahora mismo esta gráfica no sería esta. De hecho, los niveles de pricing se han reducido y están por aquí. Es decir, que ahora digamos que ha subido un poco la rentabilidad esperada que cabría tener a los 10 próximos años, ¿no? No estaríamos en torno del 0, sino que ya sería algo positivo. Estaríamos en torno del 3, 2, 3, 4%, a raíz de la reciente crisis que acabamos de tener. Vemos aquí pues, la argumentación, ¿no? Normalmente los ciclos van marcados por los mínimos, como comentamos. Hay una cierta sincronía en los mínimos. No sabes exactamente cuándo, pero normalmente hay un cierto espacio, ¿no? Y era de esperar que esto siguiera creciendo. La fuerza que tenía el mercado era muy importante hasta que se ha ejecutado el plan de Trump. Yo personalmente no esperaba que sería tan agresivo, que es lo que han hecho, y bueno, tendrán sus razones que luego comentaremos, ¿no? Pero era de esperar un proceso de topping de este estilo, ¿no?, más redondo y no algo tan brutal como ha sido, como el crack del 87 o momentos muy agresivos, ¿no?
Generalmente estos momentos agresivos de ocurrir, que ya lo comentamos también en enero, suelen tener una recuperación rápida o relativamente rápida. Muy bien, y aquí otra reflexión que también comentamos en su día es, aquí, desde que empezaron a cotizar los mercados emergentes, han tenido a largo plazo mejor resultado que los mercados desarrollados, que el MSCI World, básicamente capitaneados por Estados Unidos, ¿no? Que actualmente en el MSCI World supone más del 70% de las empresas. Pero bueno, los emergentes que fueron espectacularmente bien, pues llevan prácticamente 20 años quietos, parados. 20 años es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que pueda haber una cierta recuperación. Aquí vemos las tornas, ¿no? Como van, pues aquí a favor de los mercados emergentes, aquí en contra, a favor, en contra. Y llevamos un proceso muy largo desde el año 2010 en el que los mercados desarrollados lo han hecho muchísimo mejor y desde mi punto de vista, ya lo marcamos en enero, que es muy probable que entremos en un nuevo cambio de fase, porque los cambios introducidos por Trump en Estados Unidos muy probablemente impliquen este importante cambio, en que los mercados emergentes vuelvan a hacerlo bastante mejor. Y fijaros, aquí vemos cuáles son las apuestas que había hasta febrero, antes de todas las caídas, por parte del mercado, ¿no? Y la mayor aportación era comprar tecnología americana Magnificent Seven, que son las grandes 7 corporaciones americanas, comprar dólar. Fijaros, el dólar, la que ha tenido este año, ha tenido un comportamiento horroroso en lo que había de año. Cripto, pues bueno, llegó 100, pasó de 100.000 y bueno, ha llegado a caer a 75, ¿no? 1.000. Bueno, y después China, en febrero se pusieron tímidamente largos cuando han estado durante más de 2 años, 3 años cortos. Literalmente era de las primeras apuestas en ponerse cortos. Probablemente por la fuerte subida que tuvo recientemente, pues yo creo que destruyó a más de una posición corta en el mercado, obligándolos a salir claramente, ¿no? Fijaros qué cambios y qué bandazos da el mercado cuando hay tanto dinero en una posición. En este caso, en Estados Unidos, Mag 7 y dólar largo, ¿no? Bien, empezamos a hablar de las Trump Wars. Cada vez, sobre todo en Europa, hay una percepción muy negativa de Trump, muy negativa. De cada 10 personas con las que hablo, 9 opinan mal de él. Con lo cual, hay una visión muy negativa y a menudo cuando uno quiere hablar de según qué tema relacionado con Trump, pues impera la emoción, ¿no? Por eso pongo esta viñeta, ¿no? Que le dice "Watch this, Trump", y estalla, ¿no? Estalla en iras, un poco de humor, pero es para ver un poco que si vamos a hablar de la situación actual tenemos inevitablemente que hablar de Trump y queremos hacerlo desde una visión, intentaremos ser lo máximamente objetivos posibles, que es imposible hacerlo, pero para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Además, nos interesa objetivamente porque es que hay dinero de por medio, con lo cual tenemos que ver en medio de todo lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Trump es presidente de Estados Unidos, no es presidente español ni europeo, es decir, aquí no le hemos votado, él trabaja para sus votantes y él se adhiere realmente a sus votantes, él es un empresario y con mentalidad absolutamente empresaria, no tiene mentalidad política, es empresario. Aquí estamos acostumbrados en Europa en que un político dice una cosa y al día siguiente dice otra, prometen bajadas de impuestos y luego te pegan la mayor crujida de la historia. O te dicen, como Alemania, ¿no? La CDU, ahora que ha ganado las elecciones, ¿no? Que vamos a solventar el problema de inmigración, ganan las elecciones, tampoco muy holgadamente, y al día siguiente dicen, no, va a seguir todo igual, ¿no? Con evidentemente el consiguiente subida de AfD, que parecía que tenían un complejo de extrema derecha y toda esta historia, pero claro, si dices una cosa, cúmplela. A Trump le pueden culpar de muchas cosas porque tiene un lenguaje tremendamente violento y soez, pero él promete una cosa y va y la hace, ¿vale? O al menos lo intenta, ¿no? Y esto es importante. Entonces, él dice, mira, yo me adhiero a mis votantes. ¿Qué les he prometido? Temas de inmigración, bien. Paz en el mundo, él no quiere guerras, él lo que quiere es paz a nivel militar,
Pero lo que sí no le importa es tener guerras económicas. Dice, bueno, pues puestos a pelearnos, prefiero pelearnos a nivel económico que no a nivel militar, porque a militar nos mataremos. Y a nivel económico, pues bueno, trabaja más, trabaja menos, organízate, etcétera, etcétera. Es otro campo de guerra, que es una guerra también, pero no es el nivel, ni mucho menos, de la guerra física, ¿no? Después, a nivel de economía, ha prometido un montón de cosas que analizaremos, nos importan, ¿no? Después, habló de una reforma del Deep State, que es la burocracia enorme americana, la mayor burocracia del mundo, y que han implantado pues, un sistema Dodge, que es para intentar frenar pues el gasto público, etcétera, etcétera. Después habló y prometió pues, la finalización de la cultura woke, que lo está claramente consiguiendo con la desmantelación de USAID y otras agencias, y quiere volver a la libertad de expresión. Él evidentemente la quiere, porque es el primero que sus mensajes son incendiarios, tiene un vocabulario muy agresivo y evidentemente necesita libertad de expresión, porque si no, no podría expresar con toda la tranquilidad toda la forma que tiene él tan peculiar de hablar, ¿no? Él quedó muy decepcionado cuando Twitter le cortó la posibilidad de seguir hablando a través de Twitter, y de ahí que montó su propia red social, que esto lo ha hecho más rico que nunca, gracias a eso. Y claro, pues él dice, bueno, es que hay que tener libertad de expresión. En Inglaterra, por ejemplo, por escribir tweets te puedes ir a prisión, y que dices, madre mía, la cosa en Europa hemos perdido una gran cantidad de libertad de expresión, cosa que en Estados Unidos, gracias a Trump, se está restableciendo, ¿no? Y para bien, desde mi punto de vista, aunque después no estés de acuerdo, no lo veas bien, etcétera, etcétera, es algo tremendamente positivo, ¿no? Y después la reforma del sistema electoral. Bueno, pues ahí en Estados Unidos, no en todos los estados, se requiere una identificación conforme eres un ciudadano americano para votar, y el BIO básicamente dice, oye, si eres ciudadano tienes que demostrarlo y entonces puedes votar, pero eso de ir a votar sin tener que demostrar que lo eres, pues no. Nosotros realmente, ¿qué nos importa? Nosotros nos importan estas 4 primeras, las 2 últimas es para su público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel económico nos importa esto. El tema de fondo, y esto es importante, ¿de qué estamos hablando? A ver, esto lo hablamos en 2019, en la conferencia que hicimos entonces, y lo volvemos a sacar a colación ahora mismo, 6 años más tarde, pero es que es muy relevante, ¿no? La lucha de los imperios por tener el dominio mundial ha existido siempre, ¿vale? La humanidad nos peleamos para ver quién es el mejor, ¿no? Y pues es curioso como cada imperio va teniendo sus momentos de gloria, ¿no? A lo largo del tiempo, algunos más, otros menos, ¿no? Vemos aquí el imperio español en consonancia con el chino. Lo que pasa es que como estábamos en sitios tan distintos, pues tampoco no nos encontrábamos, ¿no? Pero el poderío aquí en Europa era obvio, ¿no? Después la subida del imperio neerlandés, bueno, a los holandeses, a través de su imperio comercial. Aquí vemos Francia, ¿no? Con Luis XIV, déspota, pero que llevó a Francia a la cumbre de su esplendor, ¿no? Y después volvemos a ver China, como vuelve a subir, y cayó por las guerras del opio. Básicamente Inglaterra y Francia se guerrearon contra China y la hundieron, entraron en una fase china de humillación durante más de un siglo, humillación absoluta y dominio por parte de fuerzas pues, inglesa, francesa y después la japonesa. Japón tuvo un fuerte comportamiento y después consiguió una de las mejores posiciones, sobre todo en los años 80, y luego se ha ido desvaneciendo, ¿no? Pues bien, a todo esto, Estados Unidos, desde su independencia, logró uno de los mayores avances de la historia en creación de riqueza. Pero su culmen fue después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces no ha hecho más que perder pistonada. Es normal, hay un momento máximo de culmen y después van perdiendo. ¿Qué ocurre? Esto fue en 2019. Yo creo, personalmente, que la situación ya se ha revertido. China sigue creciendo de una forma espectacular y Estados Unidos no. Estados Unidos es lenta, mucho más lenta que China, fuerza que tiene es muy inferior y además está en una fase pues con gran deuda, un sistema educativo cada vez peor, está como más corrompida, la situación es muchísimo peor, la gente con pocas ganas de trabajar, de tirar adelante, vivir bien pero sin trabajar, etcétera, etcétera. Esto es normal de las fases finales tardías de la decadencia, ¿no? De una civilización o de un imperio, ¿no? Entonces, en cambio, China es todo lo contrario, y la gente tiene muchas ganas de trabajar, hay pues un auge impresionante, y desde mi punto de vista ya ha superado a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que Trump quiere revertir esto, él quiere volver a la antigua gloria americana, lo que pasa es que no va a ser posible, por mucho que se intente, con lo cual lo que estamos viendo ahora es un intento de volver a la antigua gloria, pero difícilmente va a volver, difícilmente. Estuvimos viendo ya la antigua presentación como la aparición de DeepSeek, con unos costes para procesar la inteligencia artificial baratísimos,
pues realmente dejaba un poco en evidencia que todas las grandísimas inversiones que se estaban produciendo desde Estados Unidos eran extraordinariamente caras, estaban haciendo un mal uso del CAPEX de estas grandes corporaciones. Pero al mismo tiempo la aparición de los aranceles lo que produce es que que están invirtiendo carísimo para desarrollar todo el tema de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo se les está ahogando con los aprovisionamientos, ¿no? Es decir, muy mal asunto para las grandes empresas tecnológicas, y esto, desde mi punto de vista, es lo que está sucediendo ahora. Las caídas fundamentalmente más fuertes son en tecnología, por estos motivos que digo. Pero esto es bastante inevitable en el sentido de que es China la que está llevando pues un superávit comercial espectacular, el mayor que ha existido nunca en la historia hasta el momento. Y China ya empieza a dominar el mundo físico y el comercio, pero ahora ya está dominando la tecnología. Número uno, coches, electrónica y textiles. Esto lo comentamos en la última reunión, pero bueno, es importante tenerlo presente en acero, cemento, barcos, trenes de alta velocidad, industria química, litio, tierras raras y solar y baterías. Dos comentarios. El primero, KTL, que es la principal empresa de baterías china, ya ha anunciado la nueva versión de baterías que va a entrará al mercado en un año y estará presente en 68 modelos de coches eléctricos. 68. Y estas baterías ya tienen una autonomía de más de 500 kilómetros, claro, precios bajísimos, y se cargan en 5 minutos. 5 minutos. Y si hace mucho frío, pues las cargas en el 80% de la batería en 15 minutos. Imaginaros qué cambio de panorama. Claro, el consumo de energía por kilómetro es 5 veces menor, es un 80% menos en energía en coche eléctrico que en consumo de petróleo. Además, el mantenimiento de estos coches es un 60% menos de coste, o sea, se estropean muchísimo menos, hay menos piezas, es menos follón todo lo que es un motor eléctrico que no un motor de combustión, ¿no? Lo que, claro, están dejando obsoletos claramente todos los parques de automóviles a nivel internacional. Y si bien los coches chinos que hay ahora son de primer nivel, y algunos de ellos, bueno, que es que no hay competencia en Europa, ¿no? Ni en Estados Unidos. Con lo cual, pensemos, ¿no? Estados Unidos consiguió pasar a ser la primera potencia, primero con el ferrocarril y posteriormente con el automóvil. Y gracias al coche, ¿no? Y ahora mismo está haciendo lo mismo China, vendiendo y exportando coches. O sea, esto es una de las cosas más importantes, todo el tema de las baterías. Segundo, están desarrollando, Estados Unidos investigó de forma profusa todo el tema de energía nuclear. Pensamos que es la mejor, con diferencia, la más ecológica de largo, con absoluta diferencia. Recordemos, ¿no?, que hemos criticado profusamente pues, los alemanes, ¿no?, por ser muy verdes y después han tenido un consumo de carbón absolutamente salvaje. Pero bueno, los chinos también tienen un gran consumo de carbón, pero no se esconden, pero los alemanes, en fin. ¿Y qué pasa? Que los americanos en los años 60 y 70 estuvieron investigando muchísimo otro de los combustibles, en lugar de uranio, utilizar torio. ¿Qué pasa? Que estas líneas de investigación, al tener el uranio, siguieron utilizando uranio y todas las centrales ahora utilizan uranio enriquecido para producir electricidad. ¿Qué ocurre? Que los chinos han seguido investigando, llevan 30 años siguiendo estas líneas de investigación. Básicamente han fusilado todos los papers, información pública que tenía Estados Unidos al respecto, han reproducido todos los experimentos y han conseguido ahora este año el primer reactor que funciona perfectamente con torio. ¿Qué ventajas tiene el torio? Pues que existe 3 a 4 veces más torio en el mundo que no uranio. Y además se extrae generalmente cuando extraes tierras raras, que son minerales molibdeno y minerales raros. ¿Qué ocurre? Que China controla este tipo de extracción minera de este tipo de tierras raras y están saliendo torio a tope, con lo cual ellos saben que se están garantizando una fuente de energía, bueno, la mejor del mundo, controlan las fuentes y controlan la tecnología. Claro, esto es un avance de primer nivel y en principio ya se podrá empezar a utilizar a partir del 2030, porque ellos realmente lo consideran algo crítico, todo el tema energético, lo tienen muy claro y lo están haciendo. Lo hicieron en el desarrollo del coche eléctrico y se pusieron manos a la obra por imperativo legal, ¿eh? El gobierno dijo, hay que ser líderes en tema eléctrico, ¿vale? Y lo han conseguido y de hecho es impresionante lo que están consiguiendo y ahora se están poniendo muy serios en todo lo que es el desarrollo de la energía nuclear a través de torio. Imaginaros qué cambios, ¿no?, que se están acechando. Todo esto viene de China, no viene de Estados Unidos. Con lo cual,
yo creo que hay que empezar a cambiar ya la mentalidad bueno, estos chinos están por ahí y ya están, no, es que realmente están para quedarse. Aquí vemos, desde que Trump toma posesión del cargo, cuánta gente han pillado cruzando la frontera de México. Y vemos que está al nivel de los años 60. Impresionante, ¿no? Esto es Biden, ¿no? Estos 4 años de desmadre absoluto, porque básicamente Biden incluso ha promovido la entrada masiva de inmigración en Estados Unidos, que básicamente lo que ha producido es su derrota electoral posterior, ¿no? Porque no, es que la gente americana se ha llegado a enfadar muchísimo y por eso Trump ha ganado, pero absolutamente de largo, básicamente por este tema, un descontrol absolutamente de la inmigración, ¿no? Entonces, pues bueno, él se atiene a su público, él no le da igual lo que pensemos aquí en Europa o donde sea, él dice, tengo un problema en mi casa y lo arreglo, ¿vale? Y lo está arreglando desde el minuto 1. O sea, entró en enero al poder y es que ya en febrero, los datos de febrero son asombrosos, ¿no? Y sigue siendo así. Después, paz en el mundo. Pues bueno, desde mi punto de vista los avances han sido muy limitados. Ahora bien, es el único que realmente ha abogado por la paz desde un principio. El resto de políticos en Europa son pro guerra de una manera que da miedo y no vemos, o menos yo no veo altura política para frenar el conflicto. La única altura la tenemos en Trump, que es el único que está realmente abogando por la paz. Pero con sus torpezas, ¿no? Por ejemplo, el 28 de febrero hizo un maltrato público a Zelensky en la Casa Blanca. Él está acostumbrado a tratar mal sus adversarios políticos en territorio americano. Es normal. La gente, bueno, como aquí, ¿no? También dices una cosa del otro. Bueno, esto vale, pero no puedes tratar así a un jefe de gobierno de otro país. No puedes. Y esto creo que fue un error muy importante suyo. Pues nada, 5 días más tarde de tener esta situación tensa con Zelensky y de mala educación por su parte, el 3 de marzo les dice, mira, te quedas sin armas. Y ya está, y para toda la entrada de armas en Ucrania. En Europa, en el mismo día, von der Leyen lanza un nuevo megafondo de 500.000 millones de euros, que es una auténtica salvajada, básicamente crujiendo la deuda alemana para defensa, armas. Lo que veo yo, pues un auténtico desastre. Yo creo que Europa deberíamos salirnos de Ucrania clarísimamente y no seguir con esta guerra que no llegará a su fin. Aparte que es tremenda. No podemos ganar contra Rusia. Ya lo intentó Napoleón, fracasó absolutamente. Después Hitler, 3/4 de lo mismo. No vamos a ganar contra Rusia. Es que no es posible. Y menos ahora con Estados Unidos que dice, y ahora ya tampoco os mando armas a Ucrania. Es que es imposible. Por muchos fondos que hagas, no es una cuestión de dinero. Hay muchos más factores. 10 de marzo se hace una frágil tregua, que yo creo que la han respetado poquísimo, y además Rusia no cede a nadie, Rusia aprovecha la debilidad para encima ganar más terreno, ¿no? Que esto tampoco puedes hacerlo, porque si estás negociando una tregua, pues no aproveches la tregua para atacar. O sea, un desastre. Pero claro, uno puede decir, bueno, pero ¿qué nos importa esto? Digo, nos importa y mucho. El día 3 de marzo, el día en que Trump dice quiero dejar de suministrar a Ucrania y von der Leyen lanza este megafondo, tiene unas implicaciones enormes a nivel de divisa y que nos ha afectado tremendamente las inversiones, con lo cual más nos interesa seguir un poco de cerca todos estos temas porque las implicaciones son de primer nivel. Después, a nivel economía, ¿qué quiere Trump? ¿No? Y cuando digo Trump, los votantes de Trump, ¿no? Pues quieren una inflación baja, están hartos de la subida masiva de precios y petróleo bajo. Quieren un dólar bajo y intereses de la deuda bajos. Quieren además fabricar en Estados Unidos, no quieren que siga la producción fuera, quieren que vuelva a Estados Unidos para crear empleo y quieren America First. Dice, bueno, no vamos tanto con la mentalidad imperialista, ¿no? Que es, oye, domino yo todo el mundo, tengo bases por todo el mundo y todo el mundo hace lo que yo digo, sino, oye, yo lo que quiero es más un tema comercial, quiero llevarme bien, aunque parece mentira, muy bien no se lleva ahora, pero quiero pensar en mis intereses en primer lugar y no quiero ser la policía del mundo. Esto es lo que está planteando a nivel económico. ¿Cuál es su plan? Pues bueno, en primer lugar, incorporan aranceles, que es lo que se está produciendo en esta primera fase, una reducción del gasto público, lo están intentando, ahora hablaremos de ello, bajar los impuestos, y han tenido una aprobación en el Congreso que parecía imposible y lo han conseguido ya, y está el nuevo plan de reducción de impuestos, y después una desregulación constante, ¿no? Entonces, pero claro, yo personalmente no me esperaba que Trump iría en este segundo mandato a la velocidad del rayo, porque en el primer mandato siguió una cierta velocidad. Tampoco hizo tantos cambios, tampoco controlaba tanto a nivel político, porque no todas las cámaras americanas las tenía bajo control. Ahora sí, lo controla todo, y realmente la velocidad es impresionante. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha tenido que elegir. Tiene 4 años de mandato. 4.
Y él sabe que no se va a volver a elegir, por mucho que lo diga, el nuevo presidente americano, si las cosas siguen como están, será J.D. Vance, que es su número 2, y es un traspase lógico, ¿vale? Y claro, han tenido que elegir. Tenemos una crisis de deuda pública, pensemos que se ha gastado lo que no está escrito bajo Biden, cuando la economía sigue creciendo, pues gastando como si hubiera una situación de guerra, que no tiene ningún sentido, se debería haber bajado muchísimo más el gasto público, pero bueno, es lo que es la política socialista de Biden, y luego Trump ha heredado esta situación, o apoyar el mercado bursátil. Claro, ante esta situación, la tesis es sencilla. Oye, tengo 4 años de gobierno, si tengo que hacer ajustes fuertes, y los está haciendo, los voy a hacer ahora al principio, no cuando cíclicamente tendría que ser el año 2026, 27, ¿no? Y que me quede solo un año para arreglar los problemas de una recesión, si es que viene. Entonces voy a hacer todos los cambios ahora mismo, con lo cual se está produciendo ahora y por eso está siendo tan salvaje. Y no está pendiente del mercado bursátil, pero no tanto, está mucho más pendiente del mercado de deuda. ¿Vale? Entonces, él dijo, voy a controlar la inflación y el precio del petróleo. Pues es cierto, de hecho, ha empezado a bajar de forma importante la inflación, ¿vale? Ya seguía subiendo, parecía que se descontrolaba y no, ya ha empezado a bajar. Bueno, pues punto a favor de Trump. Petróleo. Pues bueno, llevábamos desde la subida de precios del petróleo, ¿no? Desde la época de gran inflación 2021-2022, que todos los intentos que ha tenido para rebajar de 66, 65 han sido un fracaso y han sido un buen soporte, pero con la llegada de Trump y los aranceles, ¡pum!, han caído a plomo, ¿no? Ha roto este gran soporte y el petróleo siempre se empieza a mover en otra banda mucho más barata. Eso debería ser un beneficio, evidentemente, para el consumidor americano y también para el consumidor internacional, los europeos, que estamos importando una parte muy fuerte de petróleo, evidentemente, y en España en particular, ¿no? También el dólar, Goldman Sachs dijo, cuando con Trump los aranceles van a provocar una subida del dólar. Bueno, pues Trump fue elegido aquí y el dólar, efectivamente, si baja, sube el valor del dólar. Es un euro-dólar, con lo cual si sube, es que sube el euro, si baja, es que baja el dólar. Efectivamente, Goldman Sachs tenía razón al principio, el mercado reaccionó sabiendo que, bueno, que haría una política de aranceles, etcétera, pues anticipándose, dijo, bueno, pues va a haber una apreciación del dólar. Esto también ayudó a que los inversores extranjeros que estábamos comprando inversión americana, viéramos como encima de las inversiones, la revalorización propia de las acciones, sobre todo en Mag 7, etcétera, etcétera, tuvieron mayor revalorización por el dólar. Pero llegamos a fin de año del 2025 y aquí empieza uno de los calvarios. ¿Qué ocurre? Esto es el 3 de marzo. He hablado, ojo, porque el tema de las guerras, ¿no?, que decíamos, aquí el 3 de marzo, Trump dice, se acabó, no pienso ayudar más a Zelensky con la guerra de Ucrania, me voy, no les doy más armas, que luchen pero no con nuestras armas, y sale pues von der Leyen diciendo, no, queremos guerra y más dinero, más tal, no sé qué. Bueno, ¿qué ocurre? Pues pum, el mercado empieza a ir en una dirección de apreciación del euro y depreciación del dólar, que es lo que buscaba Trump, claramente. Y él lo que quería es una devaluación del dólar, porque él cree que así puede competir muchísimo mejor a nivel internacional y que sus exportaciones van a ser mucho mejor. En lo que lleva de año, pues ha habido un movimiento brutal en contra de él, un 11% de pérdida de valor del dólar. Eso quiere decir que si tú tienes inversiones en Estados Unidos desde principios de año y tienes empresas americanas, has perdido un 11% solo por la divisa, a no ser que hayas cubierto la divisa, ¿no? Y si encima las acciones han caído, pues añádele eso a la caída del dólar. Pero bueno, Trump ha conseguido su bajada del dólar, ¿no? Y aquí vemos el PIB de Estados Unidos, que en azul, ¿no?, que llegó un momento de muy poco PIB, de deuda por PIB, del 40% en el 2008. En 2008 empezaron a hacer un paquete masivo de endeudamiento de Estados Unidos que hinchó la deuda pública de forma brutal a costa del contribuyente, pues más deuda, más impuestos, etcétera, etcétera, y que favoreció enormemente, pues que esto es gasto público, favorece enormemente las cotizaciones bursátiles. Por eso estos años han sido unos años muy buenos para Estados Unidos a nivel bursátil. Ahora bien, creo que esto está acabando. Es decir, el ciclo de política fiscal claramente expansiva en Estados Unidos yo creo que se está acabando con Trump. Más que nada es que no pueden seguir teniendo este volumen de deuda, tienen que hacer ajustes y eso implicará pues ir con muchísimo más cuidado, ¿no? En cambio, Alemania ha seguido una vía mucho más prudente.
yo creo que es la correcta, pero claro, ahora quieren romper la lucha. Von der Leyen y compañía pues quieren romper la lucha alemana porque básicamente Italia no puede, está endeudadísima, España endeudadísima, Francia endeudadísima, es que está todo el mundo endeudado. ¿Quién queda realmente con dinero? Pues los alemanes, pues venga, a por los alemanes, ¿no? Y ya está, es básicamente lo que está sucediendo. Ya veremos qué pasará para el alemán medio de aquí 2-3 años si se desencadena la Tercera Guerra Mundial, al ritmo que vamos, y cuando están vaciando, o sea, sus arcas las están reventando con la compra de armas, básicamente, ya veremos lo que pasa de aquí a unos años. En fin, en todo caso, a corto plazo es muy rentable para las inversiones en empresas, porque el gasto público siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda a la economía a corto plazo. Es lo de la borrachera, a corto plazo, pues muy bien, pero luego viene pues la jaqueca y los dolores de cabeza, etcétera, etcétera, porque siempre vienen resacas, ¿no? Después de una borrachera. Seguimos, y aquí vemos la evolución del euro-dólar, muy interesante, ¿no? Que estamos aquí ha habido una caída, subida. Bueno, los movimientos de los 2 últimos años también han sido bruscos y es lo normal. O sea, quiero también desdramatizar un poco los movimientos, ¿vale? A veces nos centramos en micromovimientos, pues sí, ha sido un movimiento de pérdida de valor del dólar importante, pero también lo hubo en este momento aquí y después lo ganó, ¿no? Es decir, las cosas fluctúan y es lo normal. Trump quiere una bajada del interés de la deuda a largo plazo. Esto es el interés de la deuda a 10 años, ¿no? Está en un 4 y pico. Él tomó posesión del cargo, él ganó las elecciones aquí, ¿vale? Y toma posesión del cargo por aquí, más o menos. Entonces, más o menos ahora están hablando, el destrozo de la deuda pública de Trump, no sé qué. Yo digo, bueno, pues el precio que se está manejando actualmente es muy similar al de cuando ganó las elecciones, ¿vale? Los bandazos previos fueron mayores. De hecho, subida brutal de tipos de interés por la aparición de la inflación y la impresión masiva de billetes por parte de Estados Unidos, del Tesoro. Y vemos aquí como ha habido unos bandazos muy fuertes. Esto es la crisis que ha habido en abril, que es verdad que estos bandazos pues, que parecen la fin del mundo, no lo son. Ha habido en muchas ocasiones en movimientos así, hubo no hace tanto, en agosto del año pasado, etcétera, etcétera. Es verdad, se necesita cierta intervención en el mercado para evitar que esto se derrumbe, evidentemente, pero estas cosas son habituales, no estamos viendo nada que no sea un desastre. Se argumenta que los aranceles subirán los tipos de interés, puede ser, ¿vale? Sí que puede ser un factor, ¿vale? Y de momento esta guerra, la del control de los tipos de interés, no la está ganando. Y él se va enfadando. Trump, ya habéis visto, o sea, y escribe un tuit el día 17 de abril, hace 2 días, dice, bueno, el Banco Central Europeo ha bajado 7 veces, ¿vale? Y Jerome Powell es el presidente de la Fed, ¿no? De la Reserva Federal, y dice el too late, siempre, que llega tarde, ¿no? Que siempre llega tarde y mal, ¿no? Es tremendo como utiliza el lenguaje, ¿no? Dice que, bueno, pues ya han bajado los precios del petróleo, de la comida, en fin, y empezamos a ganar dinero con los aranceles, ¿no? Que ya deberíamos empezar a bajar los tipos de interés. Y bueno, y amenaza, pues Powell, termination cannot come fast enough, o sea, deberíamos despedir, ya toca despedir a Powell. Esto, evidentemente, ¿qué produce? Inestabilidad en los mercados. Porque parece que Powell sea el único un poco con sentido común, ¿no? En este gobierno, que todo va al ritmo de tweets, ¿no? Bueno, Powell tampoco tuvo una actuación perfecta. Ayer mismo Trump escribió otro tuit aún más intenso, pero desde mi punto de vista tiene razón Trump en el sentido de que con Biden, con la inflación desbocada, bajó los tipos de interés para intentar ayudar a Biden a ganar las elecciones. Quiero decir que este movimiento, y cuando gana Trump, ahora ya no los bajo más. Esto tampoco es serio, ni para un lado ni para otro, ¿de acuerdo? Es decir que al final, bueno, en fin, todo es como una especie de no sé, como una película que vas viendo cosas y, bueno, es hasta cierto punto entretenido. Bien, Trump dice, queremos fabricar en Estados Unidos. Digo, bueno, pero es que esto no es nuevo. Es decir, a raíz de la pandemia, la reshoring, es reubicación de fábricas que se estaban produciendo fuera de Estados Unidos a territorio americano, ya empezó con la pandemia. De hecho, la pandemia dejó al descubierto unos problemas importantes a nivel de cadena de suministro, y esto ha ocurrido en Estados Unidos, pero también en Europa. Es decir, se ha vuelto la reindustrialización americana y también europea.
De hecho, vemos cómo han empezado a volver muchísimas empresas. Lo único que está haciendo Trump es que esta tendencia que ya empezó con la pandemia, acentuarla aún más, ¿vale? O sea, provocar con mayor ímpetu la entrada y que vuelvan las empresas otra vez a Estados Unidos. Bueno, o sea, esto está bien para los americanos, pero traerá consigo unos cambios muy importantes. Hay quien dice, entraremos en recesión, no lo sé, no lo tengo tan claro que directamente esto va a producir una recesión. Es uno de los escenarios, por supuesto, pero lo veo más como un cambio de redistribución del PIB. Ahora las cosas, muchas se fabrican en Estados Unidos y cambian las cadenas de suministro, cambia todo. Lo que sí sabemos es que si no hay excesiva regulación, y esto es muy importante, el mercado es muy inteligente para encontrar las formas más óptimas para poder servir productos o servicios al cliente final. Con lo cual, el mercado es muy ágil, muchísimo más ágil de lo que nos pensamos. Simplemente hay que, bueno, si quieres cambiar las reglas de juego, cámbialas, pero permite que los agentes, las fuerzas del mercado actúen, ¿vale? Ya veremos qué pasa. Evidentemente, hay posibilidad de escenario de recesión, sí, pero no es lo que él busca, puede que lo produzca, pero puede ser más bien una rotación, ¿no? Un cambio de sectores, ¿no? Basando los sectores más productivos van a volver intensivos en capital, van a tener pues, un buen resultado, unos buenos rendimientos, y los que acostumbrados a que los tengan más, como las grandes tecnológicas, pues bueno, con la tecnología china por un lado y además con el error del CAPEX excesivo por la inteligencia artificial por otro y los aranceles para la compra de producción y chips desde China, sus márgenes se estrechen y ahí puedan tener problemas. O sea, veo seguro una reorganización de las cadenas de suministro y composición del PIB en Estados Unidos, sin duda. Muy bien. Volvamos aquí, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Ellos dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar aranceles para conseguir todo esto que es lo que queremos. Bien. Vamos a ver, la historia de los aranceles. Mucha gente dice, es que esto no puede ser, los aranceles son malos, etcétera, etcétera. Bueno, yo discrepo porque miro la evidencia histórica y veo pues, que la situación en Estados Unidos, vemos los aranceles que han tenido, aranceles del 45% y del 55% para todo. Después del 15% vuelven a subir. O sea, no es tan raro tener aranceles. Es cierto que en la edad moderna los aranceles eran prácticamente inexistentes. Lo que hace es una propuesta de subida de aranceles hasta el 8,40%, marca Bianco Research, porque ellos asumen que el 10% para todo el mundo y una reducción es el máximo, va a seguir reduciendo, ¿no? Bueno, lo iremos viendo. En todo caso, la época de mayor crecimiento de largo a nivel americano fue durante el siglo XIX. El crecimiento fue espectacular. Y uno dice, hombre, pues entonces tenían tenían unos aranceles enormes en aquella época. ¿Cómo puede ser que crecieran tanto y con un crecimiento brutal? ¿Cómo es posible, no? Lo mismo aplica a China. China actualmente están creciendo a ritmos enormes, pero es un país profundamente pro aranceles. O sea, intentar vender la tecnología en China, intentar exportar a China es muy complicado. Ellos tienen aranceles ahí también y en algunos casos fortísimos. O sea, y crecen muchísimo. Alguien diría, no, es que China al tener aranceles debería estar en la ruina, ¿no? Y no es cierto. A China le va fantásticamente bien y sus crecimientos son enormes, ¿no? A pesar de los aranceles, igual que Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay que ver? Otra gráfica muy interesante a nivel histórico. De los ingresos del gobierno americano, ¿qué porcentaje venían de aranceles? Fijémonos que estuvieron prácticamente hasta la guerra civil, que casi todos los ingresos que tenía el gobierno eran por aranceles. Y bueno, pues, ¿qué ocurría? Que no había IRPF. Dólar que ganabas en Estados Unidos, dólar que te quedabas en el bolsillo. Y lo mismo las empresas, impuestos cero. ¿Os imagináis aquí en España que todo lo que ganas te lo quedas? Todo. O sea, todo lo que ganas a nivel de salario, ¿vale? Que nos quitan la mitad entre seguridad social y IRPF y el IVA y todo, se nos quitan la mitad. O sea, imaginaros que no, todo para ti, todo el mundo, pum, doblaría el salario. Todo el mundo, pum, lo doblaría. Y bueno, sí, hay que pagar aranceles. Bueno, pues lo que vamos a importar, bueno, pues vale, sí, bien, pero todo lo que yo gano me lo quedo. Después de la guerra civil que tuvieron, que fue súper cruenta, pues los aranceles ya cubrían la mitad. ¿Y qué pasó luego? Pues a raíz de la Primera Guerra Mundial introdujeron el IRPF. Y dijeron, bueno, es que hay una guerra mundial, hemos de hacer un esfuerzo y vamos a poner un impuesto y te vamos a quitar del bolsillo, pero tranquilo que esto lo vamos a quitar, es una medida temporal. ¿Qué pasa? Que cuando el gobierno americano empieza a ver la cantidad de dinero que ingresa al tocar el bolsillo del contribuyente,
directamente, cuando estaba prohibido. Además, Jefferson y el pacto inicial que había es que nunca podías gravar de forma directa a los sujetos, ¿vale? A las familias ni a las empresas. Estaba en la Constitución y claro, tuvieron que cambiarlo, porque es una guerra, la excusa, pero luego lo dejaron por la cantidad enorme de dinero que estaban empezando a ingresar el gobierno y el poder que conseguían con este dinero. No pudieron aguantarlo y se quedaron enganchados con este dinero, ¿no? Posteriormente, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, otro cambio a las empresas y empezaron a tocar el dinero a nivel empresarial. Con lo cual, el cambio que hubo fue tremendo y desde entonces, claro, ¿para qué quieres aranceles? Pues bájalos, ya, total, ya estamos, entre comillas, astillando la población a nivel máximo, pues a todos los niveles, a nivel de RPF, impuestos de todo tipo, tasas, sociedades, de todo, ¿vale? Los aranceles, pues, el arancel, bueno, pues es que ya estás obteniendo el dinero por otros sitios y de forma brutal. La única forma de solucionar esto, menos gasto público. Hay que reducir el gasto público y es la única forma para hacerlo, con lo cual Trump no va a poder reducir esto si no reduce el gasto público. Él quiere volver al modelo anterior, al modelo antiguo, el modelo que realmente hizo poderosa a Estados Unidos, reduciendo de forma sustancial el IRPF o incluso eliminándolo. No creo que pueda, porque implicaría una reducción sustancial de lo público, que está atrofiado en Estados Unidos y no hablemos de Europa, ¿no? Bien, ¿cómo está el tema de los aranceles? El tema de los aranceles, Stephen Mira, que es el arquitecto de todas las políticas comerciales de Trump, justo cuando Trump gana las elecciones, a principios de noviembre, pues publica en noviembre cuál es el plan de ruta. O sea, está todo escrito y lo publican ellos mismos. Lo que pasa es que nadie se había hecho excesivo eco de lo que está pasando. Básicamente dicen, oye, al principio vamos a empezar a messaging up, vamos a hablar del mundo del que vamos a ir un poco a tope con todo el tema de los aranceles, ¿no? Y vamos a poner un arancel universal, así, porque nos da la gana, ¿no? Pero es que ya lo dijeron, vamos a ir por esta vía y después lo que vamos a hacer es empezar a hacer negociaciones bilaterales y ir explicando un poco cómo vamos a ir aplicando estos aranceles. O sea, en la época de la crisis gorda está aquí. Es justo el cambio, es decir, oye, vamos a aplicar un arancel universal a todo el mundo y empezaremos la fase de negociación. Lo que pasa es que Trump dijo, pues tenemos 2 días para aplicarlo a tope, todo el mundo se queda pues bueno, pues asustado, pero él ya sabía, dentro de su plan era, no, tranquilos que tenemos más tiempo. De hecho, ellos se habían dado hasta septiembre del 2025, no 90 días. Trump dice, bueno, tenemos 90 días, pero realmente su plan dice, no, pero tenemos 6 meses o más, ¿vale? Para poder negociar esto. Así que, bueno, da la sensación al final que todo era pues era no teatro, pero todo planificado, visto, y por eso él con toda la tranquilidad dice, no, es un buen momento para comprar, hay más tiempo, etcétera, etcétera. O sea, que quizá vale la pena ver exactamente qué es lo que están diciendo, porque realmente ellos lo publican, lo explican y vamos a ir por aquí. Pues bueno, pues quizá vale la pena seguir el plan. Después van a atacar ya a finales de este año todo el tema de la divisa, es decir, el dólar y ver las guerras de divisas que se están produciendo ahora mismo, que es brutal, las guerras de divisa, nunca he entrado en ningún vídeo, pero los gobiernos se atizan literalmente con las divisas. Y después hay una fase muy importante que es que todo esto de los aranceles solo puede funcionar si realmente hay desregulación, ¿vale? Y una nueva redistribución de la cadena de valor. Pero la cadena de valor, si es rígida, no va a funcionar. Lo que decíamos, ¿no? Necesitas desregular en todos los sentidos. Pero bueno, están haciendo pasos en este sentido de forma importante. Por ejemplo, ahora mismo en biotech ya están anunciando pues, paquetes de desregulación para que en lugar de estar 10 años para que un medicamento llegue a la calle, ellos mismos acaban ya de anunciar pues, bueno, que toda la parte experimental, etcétera, lo pueden acortar de forma impresionante. Con lo cual, bueno, pues esto puede ser un buen revulsivo a favor, ¿no? De toda la industria farmacéutica para que la industria farmacéutica traiga recursos a Estados Unidos para investigar allí, ¿no? De hecho, es el mercado más importante del mundo, ¿no? A nivel médico y claro, si facilitas las cosas y la creación de nuevos medicamentos para gente que lo necesita, esto evidentemente menos tiempo reducen los costes y reducción de costes es producto más barato, ¿no? Y esto es desregulación. Pues bueno, ya lo están empezando a implementar, ya lo iremos viendo. En todo caso, la situación que hemos visto de ahora, pues bueno, pues parece que estaba hasta cierto punto previsto. Bien, los aranceles, el comentario principal es van a producir mucha inflación. Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que los aranceles, a la vista de los aranceles que impuso Trump ya en 2018 a China, de los aranceles que impuso realmente la inflación fue muy baja. De cada 10% de arancel, solo un 2% fue aplicado al consumidor americano. El otro 8% lo tuvo que asumir el fabricante, toda la cadena de valor, desde el fabricante chino hasta el distribuidor que hay en Estados Unidos que compra a China, ¿no? Entonces, es lo que dice Trump, dice, bueno, yo pongo aranceles, pues si no compres a China, pues cómprale a otro que tenga un convenio, un buen convenio con nosotros, o fabrícalo aquí y ya está, no pasa nada, ¿vale? Esta es un poco... Con lo cual, esto evidentemente no se va a arreglar en 2 días. Fabricar de nuevo cuesta años. Construir según qué fábricas, puedes estar 3 años para una construcción de una fábrica. Y hay algunos sectores más aún, ¿no? Es decir, no es inmediato, evidentemente tardará su tiempo, y ellos lo dicen, mira, empezaremos con una facturación importante de aranceles que se irá reduciendo a medida que vengan a fabricar en Estados Unidos, y entonces en lugar de cobrar vía arancel cobraremos vía IRPF por los puestos de trabajo que creemos y el impuesto de sociedades que vayan recaudando. Evidentemente va a haber un coste y muchas empresas, sobre todo pequeñas, yo creo que por el camino van a quebrar. Es así, porque es que cualquier cambio importante de cadena de valor produce esto. No nos olvidemos que en la época de pandemia muchas empresas quebraron con los nuevos cambios de logística. Es así. Y está produciendo un cambio muy, muy sustancial, similar a lo que hubo con el reallocation que hubo en la pandemia. Con lo cual, hay grandes ganadores también, grandísimos ganadores en este tipo de cambios y grandes perdedores. Por eso digo que habrá gente que hará mucho dinero con todo esto y les va a ir muy bien, y otros que no tanto. Habrá que ver. O sea, que será un mix. Lo que sí sabemos es que, por la información que yo tengo, que los aranceles lo que producen es una deflación de activos. Es decir, la cadena de valor gana menos dinero, porque si el gobierno se te coge y se te lleva una parte importante, ¿no? Y este dinero, ¿qué produce? Pues que es una parte de los beneficios. Y las valoraciones de las empresas, tanto de su deuda como de su valor de las acciones, dependen de los beneficios. Si le quitas una parte sustancial de los beneficios, toda la cadena de valor vale mucho menos. Las empresas, todos los participantes, la deuda, etcétera, etcétera. Lo que produces es que los activos bajen, ¿vale? Y que hemos visto con la incorporación, un poco lo bestia que ha hecho Trump, ¿no? En su primera fase, anunciar un arancel común a todo el mundo y luego ya veremos. Pues ¿qué produce la reacción del mercado, que es muy sabio? Es, ¡boom!, una bajada importantísima de las valoraciones. O sea, los aranceles... La inflación no será tan importante como parece, pero lo que sí va a haber es una deflación de activos. Y esto es así, es importante. Muy bien. Por último, están intentando reducir el gasto público. Yo no sé si lo van a conseguir. Para mí una muestra es que cuando hubo los momentos de pánico del 3, 4 y 7 de abril, a partir del día 7, la deuda pública normalmente es un refugio. La gente se refugia, ostras, está todo cayendo, compra deuda pública. Y de repente el día 7, que fue el peor de todos, fue cuando la deuda pública se desmoronó, literalmente, al mismo tiempo que los activos bursátiles. ¿Esto qué significa? Que tampoco es un sitio seguro. O sea, el mercado está empezando a percibir que la deuda pública americana no es tan segura como parece. Y esto es importante. Con lo cual, normalmente las crisis de Lehman, pánico del Grexit, bueno, lo que hubo aquí en Europa, el Brexit, el COVID, todas estas situaciones, la gente se ha refugiado en la deuda pública americana por segura, pero ahora ya no, empieza a tener cierta pérdida de safe haven, ¿no? Que me parecía que existía. Y Dodge, que es el departamento que lleva Elon Musk, ¿está haciendo progresos? Bueno, parece que sí, pero yo no veo unos progresos tan espectaculares como dicen. Así que, bueno, démosles algo más de tiempo. Pero de momento tampoco es tan tremendo como decían. Yo creo que se encuentran, es que es muy difícil desmantelar las estructuras de poder y las estructuras de funcionarios, es un problemón, ¿no? Que lo está haciendo muy bien es Milei, lo está haciendo con un éxito impresionante y de esto yo creo que Argentina será en una generación pues sería quizá el principal o el segundo principal país de toda Sudamérica, sin duda. Si sigue este ritmo, sin duda. Quizá por encima de Brasil incluso, a pesar de ser muchos menos habitantes. La reducción del gasto público lo están haciendo, están empezando a despedir muchos empleados públicos, etcétera. Lo celebro, les sobran. 3/4 partes de los empleos que se crearon bajo la era Biden han sido públicos. O sea, no ha habido una creación de empresa de puestos de trabajo natural en empresas privadas, sino que ha sido todo pues, a base de cheques, a base de gasto público, etcétera, etcétera. Y esto nos forma de tener un crecimiento sano ni muchísimo menos.
Y bueno, a ver, veremos cómo evolucionan. Yo, bueno, de momento soy simplemente cauto, no lo acabo de ver y quizá no funcione. Ya lo iremos viendo. Y por último, pues creo que la guerra comercial la ganará China. Ya hace tiempo que lo voy comentando, pero es que es el único país que realmente le he dicho, mira, que me pones aranceles de tal, pues yo también. Y el otro, el Trump, pues ahora te voy a poner el 100%. Ah, pues yo también. Pum, o sea, y se han quedado tan anchos. O sea, es impresionante, se han quedado tan anchos. Y al final China lo que está haciendo es decir, bueno, pues tú vas por esta vía, pues tú mismo. Yo es que tengo otros canales, otras maneras, otras formas de ganarme la vida. Además, tengo muchos partners a nivel internacional y además lo que tengo ahora es, así como China hace unos años quiso potenciar el crecimiento y lo hizo a base de ladrillo, ¿no? Venga, a construir carreteras, tal, etcétera, hormigón, etcétera. Ahora han aprendido, tuvieron una crisis, ya lo hemos visto, de inmobiliaria de primer nivel, como lo que tuvo Estados Unidos, ¿no? En 2007, 2008, 2009, y la han tenido ahora los chinos, ¿no? De 2021, 22, 23, ¿no? ¿Y qué han aprendido? Pues que dejémonos de hacer más autopistas y edificios. Lo que vamos a hacer ahora es potenciar el consumo chino. Claro, el mercado chino es enorme, ¿vale? Es enorme, con lo cual mucho mayor que el americano. En América son 360 millones de habitantes, en China son 1.400, pero ya con un nivel de vida en muchas zonas igual al americano. Igual al americano. A las grandes ciudades más ricas, es impresionante y va a ir a mucho más. Aquí vemos un cuadro que habla de las distintas aranceles, que están cobrando a Estados Unidos, ¿no? Este cuadro te viene a decir que, bueno, generalmente se cobra un 2%, un 3%, tal. Bueno, yo no creo que sea correcto porque la guerra de divisas que hay, que es una forma de cobrar de forma arancelaria para un poco pues tener más exportaciones de forma falsa, ¿no? Desde un punto de vista competitivo, sino devaluando tu divisa, pues no incorpora todos los trucos, ¿no?, que hay para poder hacerlo, pero bueno. Y por último, hay un cambio de escenario. Creo que estamos en la fase final de Estados Unidos. No va a desaparecer, ni mucho menos, le va a ir muy bien. Creo que el mercado secular alcista seguirá hasta el 2030-2032, pero a partir de entonces sí que probablemente China se levante como ya primera potencia por porcentaje de PIB, por todos los factores, básicamente, ¿no? Con lo cual, este cambio de Trump con el tema de los aranceles está levantando pues una polvareda importante, y lo que está haciendo es que la gente repatria el dinero americano y más si encima pierde poder adquisitivo. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en 1987? Pues en 1987, que hubo el crack del 87, claro, veníamos ya del Plaza Accord, que era un acuerdo que se firmaron, el G5 entonces, en las principales potencias, Japón, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, para devaluar el dólar. Porque en aquel momento el dólar estaba ganando muchísimo valor y quisieron devaluarlo. Entonces consiguieron una devaluación sustancial del dólar. O sea, realmente se llevó a término y se devaluó el dólar, que es lo que quería Estados Unidos para ser un poco más competitivo. Pero ¿qué produjo? Hubo un momento en que pensaron, en el 87, poco antes del crack del 87, hubo una mala política de comunicación y algún desacuerdo, y los inversores pensaron que volvería otra nueva ronda de devaluación. Cuando el gobierno ya con el 40 ya estaba contento, pero claro, cuando una gran ola empieza, pues es difícil pararla, ¿no? Entonces la gente pensaba que seguirían devaluando muchísimo más, y eso lo que produjo fue una estampida de activos en Estados Unidos. ¿Y dónde se fueron? Pues a Japón, que era la segunda gran potencia en aquel momento, y de ahí se produjo la burbuja japonesa. O sea, el dinero que se fue de Estados Unidos se fue porque, claro, un japonés veía como perdió un 40% de valor porque se te está devaluando el dólar, la inversión que tienes en Estados Unidos, y claro, pues no te apetece que sigan devaluando de esta forma, con lo cual quitas el dinero. ¿Y dónde lo pones? Pues en tu propio mercado, que es lo que está pasando un poco en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Que las bolsas están empezando a subir. En Japón siguieron subiendo 2 años más, hasta el tope del 89. Subió, pum, encontró el máximo y desde entonces no ha levantado cabeza desde el año 89 hasta hoy, bueno, hasta hace este año, que ha vuelto después de 40 años, otra vez 40 y pico, 30 y pico, al máximo, al tope. Fijaros lo que producen las burbujas. En fin, nuevas cadenas de suministro, lo hemos comentado antes. Se va a redistribuir la estructura productiva y pues el consumo interno chino, que esto va a ser muy, muy potente. Y yo creo que precisamente el consumo interno chino es lo que va a convertir China en la primera superpotencia en estos momentos, claramente. En fin, pues espero que
bueno, pues que hayamos podido tener con Trump una visión, ¿no? Un poco pues, de lo que está sucediendo ahora. Nuestra visión, evidentemente, no es perfecta, pero bueno, menos tener una opinión. Vamos a visión a largo plazo. En este primer trimestre a Estados Unidos no le ha ido demasiado bien, pero nosotros hemos conseguido en el visa a largo plazo acabar ganando casi un 2%, partiendo del año con la mayoría de activos en Estados Unidos, que no ha ido nada bien, un poco en Europa y en China. Entonces, a 31 de marzo, pues hemos tenido que reducir una parte importante de Estados Unidos, del 54 al 39, un 15% menos. Lo hemos incrementado en Europa y en China y en Canadá, pero bueno, básicamente saliéndonos de Estados Unidos, una rotación normal y natural. Además, los factores, empezamos el año pues, con el principal factor value, que dicho sea de paso es el factor que mejor ha aguantado toda la crisis, ahora lo veremos, ¿no? Teníamos algo en oro y plata, en metales preciosos un 12. Después de la 31 del 3 empezamos a movernos a cash. De hecho, entramos con esta caída estampida fuerte, nos ha cogido pues que al día 31 teníamos un 23% en cash, pero los 2 días siguientes, antes de la caída, pues llegamos a tener el 34% en cash, ¿no? Vendimos todo lo que teníamos de metales preciosos, se vendió todo, ¿vale? Y ya está, o sea, como precaución. Teníamos un colchón importante de dinero en efectivo que inmediatamente lo pusimos a trabajar. Justo a partir precisamente del lunes 7 fatídico que cayó todo en vertical, ahí pum, empezamos a comprar otra vez. Value ha sido el que mejor se ha comportado, juntamente con grandes marcas, los dos grandes factores que han ido mejor, y también redujimos small caps y growth, que son los que han ido peor. También en esta elección de factores también nos ha ayudado y beneficiado, ¿no? Pensemos que a fecha de la semana pasada, porque no tengo datos oficiales de esta semana, la caída que cosechamos a día 15 de abril, pues del fondo Visa a largo plazo era del menos 1% de pérdida en el año. O sea, solo estábamos un 1 y pico por ciento por debajo. O sea, negativo, un 1%. Es decir, que tampoco, habiendo pasado todas estas correcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este momento estamos. Ahora bien, no descartamos para nada que podamos volver a tener una nueva testeo de los mínimos, para nada. Bueno, si viene, pues bueno, ya lo veremos. Pero de momento hemos sido capaces, partiendo de un año pues, con más de la mitad de los activos en Estados Unidos, que ha sido muy duro. Pensad que si sumamos lo que hay de la caída de los activos, le sumamos la pérdida del dólar, pues es notorio. Aquí vemos los factores. En negro vemos el Visa en largo plazo, como pues, ha ganado hasta el 31, 1,76. Value, pues se ha comportado bien, ha acabado en positivo. Tenemos un fondo muy importante que es el Brandes americano, que ha ido en un comportamiento exquisito, buenísimo. Después grandes marcas también se ha comportado muy bien. Y después los que han ido muy mal son empresas de pequeña capitalización, empresas tecnológicas growth, ¿vale? Y empresas, bueno, y el factor momentum, ¿no? Que compramos aquello que sube más, pero precisamente lo que ha subido más es lo que luego ha caído más también. Y vemos aquí pues la rentabilidad de la parte dinámica. En este año, en lo que llevamos de año hasta marzo, pues tenemos un 17% de rentabilidad. Justo a partir simplemente comentar que toda la parte dinámica que teníamos invertida, pues la teníamos en cash en el momento de todas las caídas y empezamos a entrar a partir del 7 y del 8 de abril. En momentos muy buenos y volvimos a entrar también en oro, en materias primas. Hemos entrado en Argentina, también en Brasil, en emergentes, etcétera, etcétera, aprovechando pues, la posterior subida que ha habido, que ha ido bien. Es decir, que el comportamiento de la parte dinámica este año pues, está yendo muy bien y está ayudando evidentemente a mantener el fondo pues, por unas rentabilidades, pues ya os digo que a fecha del 15 de abril pues estamos con un 1% negativo, o sea, realmente muy bien y aguantando bueno, pues la situación complicada que hay este año. Ya veremos cómo va el año, no tenemos ni idea y evidentemente pues, ha habido muchos factores que han contribuido a esto y bueno, pues ya iremos viendo, ¿no? Poco a poco. Y por último, ¿no? La pólvora, hablar del protocolo pólvora. Nosotros, el protocolo pólvora que iniciamos fue con las caídas que hubo de la primera oleada. Tenía mucho sentido, pero simplemente quería manifestar que para el Visa a largo plazo, cuando se ejecutó el protocolo, os llamamos para traer la pólvora, ¿no? Una parte de la pólvora e invertirla para comprar más acciones.
¿Qué pasa? Que el movimiento que tuvo el mercado aquí fue muy sospechoso, no gustó en absoluto, no es un comportamiento normal de una recuperación típica, ¿no? Por ejemplo, aquí en agosto del año pasado cae y hay una recuperación, ¿vale? Normalmente las recuperaciones tienen que ser relativamente violentas, si no lo son, algo está pasando. Y como no lo fue, tuvimos que vender el protocolo, es decir, lo que compramos lo tuvimos que vender, porque no era claro, ¿vale? Y esperamos, simplemente esperar, ¿vale? Y bueno, pues luego se desplomó y compramos, volvimos a comprar aquí, ¿vale? O sea, realmente solo hemos ejecutado un disparo del protocolo pólvora, pero se ha comprado aquí abajo y compramos los activos que más cayeron, que fue tecnología y small caps, que son los que peor han ido. Y bueno, pues con un fuerte descuento respecto a los niveles máximos, ¿no? Que también ha contribuido, estamos ganando pues en ello, en todas las compras que hemos hecho del protocolo estamos ganando dinero. Y por último, importantísimo, la cobertura de divisa. Empezamos el año que nosotros cubrimos aquí, es decir, veíamos que el dólar se estaba apreciando de forma importante, pero esta apreciación empezaba a agotarse, al menos es lo que pensábamos, ¿no? Nos cubrimos aquí. No lo cubrimos todo, pero sí una parte importante. Entonces el mercado siguió cayendo, pero ya dando signos de agotamiento, ¿no? Los vemos pues con estos bandazos fuertes que da y que se recupera fuertes y está creando esta especie de base, de mínimo, ¿no? Entonces aquí llegamos al fatídico 3 de marzo, que evidentemente somos incapaces de prever algo así, pero ya vemos que el recorrido al alza del dólar pues se está agotando y empezó a subir. Aquí vimos que esto iba totalmente en serio con el nuevo paquete de von der Leyen y esto tendría unos cambios importantísimos. Tomamos la decisión de cubrir toda la parte que teníamos en dólar y nos esperamos aquí, porque aquí hablaba Jerome Powell, el amigo de Trump, de la Reserva Federal, porque probablemente provocaría un cierto cambio, ¿no? en un parón en la pérdida de poder adquisitivo del dólar, que así fue, y aquí compramos otra vez, aquí cubrimos el resto. ¿Vale? Y ahora estamos en esta situación, pues bueno, pues nos ha permitido capear también muchísimo mejor porque empezamos abril con una situación de no solamente pérdida de las acciones, sino además de pérdida de poder adquisitivo del dólar. Y pues básicamente estamos casi totalmente cubiertos y bueno, y encima con poca exposición en Estados Unidos, más una parte muy importante en cash. Por eso, ya os digo, a fecha de ahora, pues las rentabilidades, a pesar de tener poca cantidad en Europa, pues las pérdidas son muy moderadas. Ahora mismo estamos prácticamente full invested, o sea que no estamos más del 85-90% invertidos en estos momentos. Que siempre ya aprendimos, ¿no?, de lo que pasó en 2023, que bueno, pues también tuvimos ese acierto momentáneo de cuando todo se hundió en 2022, pues nosotros no caer. Pero ¿cuál fue nuestro gran error? Y esto con el tiempo vamos aprendiendo, porque no somos perfectos, pero vamos aprendiendo. El gran error fue que cuando los mercados empezaron a subir, seguir manteniendo nuestra posición prudente, ¿vale? En este caso, si hemos tenido la suerte de evitar una caída importante, hay que hacer deployment otra vez del capital, que es lo que hemos hecho, para evitar otro gran error que tuvimos en 2023. Con lo cual, si ahora el mercado sube, subiremos. Y si cae también, ¿eh? Si cae, vamos a caer, eso es lo que hay. Pero al menos cuando la situación pintaba mal, ¿vale?, cuando veíamos muchos signos de que las cosas no iban a ir muy bien, fuimos un poco más cautos, ¿vale? Y bueno, pues nos ha ido bien. Bueno, que son los puntos de las coberturas lo que estaba hablando. Y aquí, bueno, pues vimos la semana pasada The Economist, ¿no?, que dijo, cuando salen en portada, sobre todo The Economist, que lo vamos leyendo más para ver la portada de qué habla, porque normalmente lo que dice ocurre lo contrario. Entonces, cuando dice, la crisis del dólar, que teóricamente va a seguir depreciándose, normalmente suele pasar en la dirección contraria. Bueno, veremos. Esto a fecha de ayer realmente no acertó, acertó la portada, que suele ser lo contrario. Ya veremos, ¿vale? No es exacto, evidentemente, ¿no?, pero simplemente es un comentario. En fin, muchísimas gracias a todos y nada, espero que hayamos podido explicar un poco todas la situación de Trump con nuestras palabras, nuestra manera de entender el mundo, y esperemos que os haya gustado. Muchas gracias.